Ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1000.000.000ª parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro. Bienvenido al mundo Foxton con la super nanotecnología. Pruebas claras de la ineficiencia del actual ministro de Salud, Jason Ausa. Las largas filas que los pacientes realizan a diario desde la madrugada en los diferentes hospitales son la prueba del caos en el actual sistema de salud.
En la lucha contra la pandemia, a la fecha Bolivia ocupa el puesto 82 a nivel mundial en vacunación, con apenas el 50.4% de vacunados de una población mayor a los 11 millones, a diferencia de nuestro vecino país Chile, que se encuentra en tercer lugar con el 91.2% de vacunados de una población de 19 millones. Por otra parte, Perú está en el puesto 17 con el 81.9% y Argentina en el puesto 20 con el 80.9%. A esto se suma la falta de estrategia para la vacunación, que derivó en que se pierda cerca de 1 millón de dosis debido a su vencimiento. Otra prueba de su ineficiencia es la destrucción paulatina de la seguridad social. Una muestra es la crisis por la que atraviesa la Caja Petrolera de Salud, que tuvo que pedir una donación de 100 bolivianos a sus trabajadores. Recordemos, en 2015, el gobierno del MAS lanzó el Plan Hospitales para Bolivia, con un presupuesto de $2.000 millones para construir 45 hospitales, muchos de los cuales demoraron más de 4 años en construirse, y algunos hasta la fecha no han sido terminados, como es el caso del gastroenterológico del 4º nivel, en la ciudad de La Paz. En 2019, ofrecieron otros 67 centros de salud y se lanzó el Sistema Único de Salud, con el lema de que se acabarían las filas en los hospitales. La realidad de hoy nos muestra todo lo contrario. Desde el 2018, el Colegio Médico ha ido mostrando las deficiencias del sistema de salud y peleando por mejorar las condiciones de trabajo de los galenos. El doctor Luis Larrea, junto a los presidentes de los colegios médicos departamentales, siempre estuvieron defendiendo la salud del pueblo boliviano, exigiendo cuarentena total, cierre de fronteras y la aplicación de medidas de bioseguridad desde marzo del 2020, sin importar el color político del gobierno de turno, exigiendo además más ítems, mejores condiciones de trabajo para todos los profesionales de salud, para brindar una atención digna a todos los bolivianos. Queridos amigos, buenas tardes a su programa Doctor TV. Hoy tengo que manifestar una alegría enorme. La persona que hemos conseguido para la entrevista es alguien que yo conozco desde que ha sido estudiante de medicina, excelente estudiante, ha realizado la especialización en cirugía, se ha destacado siempre, ha sido excelente, e hizo una subespecialidad en coloproctología. Para mi amiga Lucía, es un honor tenerte acá y poder compartir estos momentos de la entrevista. Bienvenida. No, el honor es mío. Qué presentación, doctor. Muchas gracias por el concepto. Es mutuo, el cariño también. Qué lindo. Lucía, vamos a hablar sobre enfermedad hemorroidal. Solamente como preámbulo, cuando yo hacía la provincia, hacíamos en mis épocas un año entero, yo lo realicé en la cárcel en Oruro. Y resulta que la enfermedad más prevalente era la enfermedad hemorroidal. Claro, no es algo que se comparta en una charla entre amigos, no es algo que se comparta con mucha facilidad y cierto siempre pudor, pero realmente es muy frecuente. Y yo pienso que lo que hoy día nos vas a decir, nos vas a guiar, va a ser importante para muchas de las personas que nos miran el día de hoy. ¿Qué es la enfermedad hemorroidal? Bueno, eso es un concepto bastante importante, ¿no? Lo que acaba de mencionar, doctor, porque evidentemente es un tema que no se toca y es necesario que tengamos información. Tal vez muchos de ustedes en su casa van a presentar o presentan algunos de los signos o síntomas que vamos a conversar el día de hoy, entonces es importante que presten mucha atención. Una cosa son las hemorroides, doctor, y otra cosa es la enfermedad hemorroidal. Las hemorroides son estructuras anatómicas normales del ano recto. Todos tenemos hemorroides, o sea, son naturales, normales. Entonces es incorrecto referirnos a estas estructuras anatómicas normales como la misma enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad se denomina enfermedad hemorroidal. Es comparando como si yo dijera, tengo apéndice. Evidentemente, todos lo tenemos, pero cuando el apéndice se inflama nos da apendicitis. Entonces, analógicamente,
básicamente es, todos tenemos hemorroides, pero solamente un cierto porcentaje de la población va a detonar en enfermedad hemorroidal. La enfermedad hemorroidal, para dar una definición técnica y luego ir aclarando, se define como la dilatación patológica de los plexos venosos hemorroidales subcutáneo y submucoso. ¿Esto qué significa? Que las hemorroides que tenemos en el ano recto se van a dilatar, se van a prolapsar de alguna manera. Entonces, eso es lo que nosotros manifestamos como la enfermedad hemorroidal. Esa es la diferencia, ¿no?, entre hemorroides y la enfermedad. ¿Y la prevalencia es muy frecuente, es poco frecuente? Sí, es a partir de los 50 años. Por eso es raro ver que un joven venga a la consulta y me digan directamente, doctora, la vengo a ver porque tengo hemorroides. Así se lo manifiesta el paciente, pero en realidad es casi imposible que los jóvenes tengan enfermedad hemorroidal. Esta es una patología de la evolución. O sea, el hombre al evolucionar desde la primera especie ha manifestado esta enfermedad. Entonces, la prevalencia es del 50% en nuestra población. Es decir, que es una patología frecuente, ¿no? En la consulta la vemos con bastante frecuencia, pero lo importante es saber que es una enfermedad que tiene tratamiento y que no siempre este tratamiento es quirúrgico, como muchas personas lo creen o lo consideran. Entonces, para eso estamos acá, para aclarar muchísimas de estas dudas. ¿Y por qué da? ¿Perdón? ¿Por qué da? Esa es una pregunta muy interesante porque a veces me preguntan, doctora, me ha diagnosticado enfermedad hemorroidal, ¿pero por qué me pasó esto? Nosotros tenemos factores predisponentes y factores desencadenantes. Si tú tienes un factor predisponente, tienes una alta chance, un 75% de probabilidad de que padezcas la enfermedad hemorroidal. Estos factores predisponentes son la herencia, o sea, la genética, estás predispuesto genéticamente a padecerla, y la constitución física. Y los factores desencadenantes son aquellos que nosotros podemos modificar. Entonces es necesario que sepamos cuáles son estos. Entonces, a prestar mucha atención. Primero y principal, el hábito alimenticio. Eso, doctor, es fundamental que nosotros consideremos. Si nosotros tenemos una dieta pobre en fibra, no consumimos vegetales, verduras y frutas, ya tenemos un factor que coadyuva a que nos dé esta enfermedad. Otros de los factores que nos van a desencadenar la enfermedad es la constipación, que está relacionado obviamente con lo que es la dieta. Otro factor es el embarazo, por supuesto, que eso es una cápite muy aparte que luego vamos a estar mencionando con mayor detalle. También tenemos otros factores como son la ocupación, el sedentarismo, personas que se desenvuelven en su trabajo estando mucho tiempo sentados o parados, ¿no? Esos son también factores que nos coadyuvan a padecer esta enfermedad. Algunas enfermedades metabólicas como la diabetes, el hipotiroidismo, el uso de anticonceptivos orales, pacientes que tienen aumento en la presión intraabdominal por alguna causa, los tosedores crónicos, por ejemplo. Entonces, todos ellos son factores que coadyuvan a que un paciente predispuesto genéticamente manifieste la enfermedad. Son varios, ¿no? En los viajes que alguna vez me tocó acompañar a mi papá, los camioneros decían, no te sientes en el asiento caliente porque están al sol. ¿Y eso es así para que dé...? En realidad se cree que el calor favorece a lo que es la vasodilatación, pero no está relacionado directamente con la enfermedad. No, en realidad es la sedentación, o sea, la congestión pélvica que ocasiona estar mucho tiempo sentado. Y generalmente la obesidad, ¿no? Es relacionado con esto, pero no directamente el calor, no. Ya. El tratamiento, cuando tenemos estos factores, ¿se derivan? ¿Los tratas tú? ¿Cómo se hace? En realidad, bueno, si viene a la paciente, a la consulta un paciente obeso, se le aconseja obviamente que tenga como ayuda lo que es la dieta, ¿no? Entonces sí tenemos apoyo nutricional. Si viene un paciente con alguna enfermedad metabólica como la diabetes, también solicitamos, ¿no?, al endocrinólogo que tenga el correcto tratamiento. Por supuesto, siempre hay apoyo multidisciplinario en eso. Pero el factor higiénico dietético de lo que es la región anorrectal, obviamente se le da la explicación al paciente, ¿no?, en la consulta. ¿El papel higiénico en alguna...? Bueno, el papel higiénico es un gran enemigo de la región anal. Yo no lo recomiendo para nada. Bueno, todas las empresas de papel higiénico. Nadie nos auspicia. Sí, no auspician, más bien. Pero sí, evidentemente, el papel higiénico está, yo no diría proscrito, pero se le indica al paciente que el aseo de la región anorrectal no tiene que ser con papel higiénico. El paciente se tiene que lavar
En Argentina nosotros tenemos lo que se llama el bidet, es muy conocido porque todos los baños tienen bidet, que es un aparato muy similar a lo que es el inodoro, a la taza, y que tiene una ducha que va desde abajo hacia arriba, entonces ahí se pueden realizar los aseos los pacientes. Aquí vi en muy pocos lugares, entonces se le aconseja al paciente que se realice los lavados en las duchas eléctricas hay unas mangueritas, ¿no? Yeah. Esas mangueritas nos pueden servir para realizar esos lavados. ¿Y con algún tipo de solución especial? En realidad la región anal es una región que está diseñada para ser contaminada. Entonces, solamente con agua ya es absolutamente suficiente. No es necesario estar haciendo lustros con jabón, haciendo espuma y dejándola brillante, no. Simplemente con el agua es absolutamente suficiente. Queridos amigos, como ustedes saben, lo más importante para nosotros son las consultas suyas. Nosotros podemos tener un sesgo en lo que preguntamos a nuestro especialista. Ahí tienen el teléfono, por favor, agarren y empiecen ya a hacer las consultas a Lucía. ¿Qué hacemos cuando ya, cómo nos enteramos de que posiblemente tengamos esta enfermedad? Bueno, primero la sospecha ya la tenemos cuando viene un paciente a la consulta de más de 40 años, ¿no? Esto no significa que no haya gente más joven que tenga esta patología, pero en general, por prevalencia, es más de 40 años. Es un paciente que viene, nos empieza a manifestar que tiene sangrado en el acto defecatorio. Si es un grado de enfermedad hemorroidal más avanzada, el sangrado ya es con un prolapso, una protrusión de una masa en el recto, es decir, se puede ver el mismo paciente que tiene algo que le sale por el conducto anal. Entonces, generalmente, esas son las causas o motivos por los cuales los pacientes nos consultan, ¿no? Algo que quiero dejar muy claro es que no todo sangrado anal, rectoanal, siempre se debe a hemorroides, a enfermedad hemorroidal. Nosotros tenemos más de 20 patologías rectoanales que pueden justificar un sangrado anorrectal. Sobre todo, en nuestro medio, la incidencia del cáncer colorectal, que es tan alto, doctores, muy elevado. Muchos pacientes creen que vienen con sangrado y me dicen, doctora, creo que tengo hemorroides, estoy sangrando, hacemos un examen clínico, que ya lo voy a detallar con más detalle, y evidentemente ya vemos que hay una masa, ¿no?, en el recto. Entonces es importante saber que toda enfermedad hemorroidal avanzada sangra, pero no todo sangrado es por causa hemorroidal. O sea, eso quisiera que quede muy claro, porque creo que este concepto es lo que se tiene que llevar el televidente como concepto de valor de esta charla, ¿no? Es importante saber que si usted tiene sangrado anal o sangrado rectal o algún familiar, no lo deje pasar y obviamente consulte con la especialidad, porque, como les digo, la incidencia del cáncer colorectal es alta en la región. ¿Y hacer la diferencia es fácil o se necesitan muchos exámenes de gabinete? Bueno, nunca dejamos pasar un sangrado, sobre todo a partir de 50 años, sin pedir al paciente una colonoscopía, ¿no? Ese es el estudio gold estándar que a nosotros nos confirma, pero lamentablemente hay mucho cáncer de recto. Sin ir más lejos, lamentablemente hoy he tenido un paciente que ha venido y sin mentirles me dice, no, doctora, creo que son mis hemorroides, me han operado hace 20 años de hemorroides, y lamentablemente al tacto rectal ya se sentía una masa, ¿no? Una masa vegetante, ulcerada, y el sangrado característico del tumor, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso es algo que nos cruzamos, ¿no?, en el día a día. El paciente viene con un concepto erróneo y nosotros, suponemos en la práctica clínica, en la revisión física, que es un tumor, que evidentemente lo es, pero hay que confirmar si eso es un cáncer, y eso se confirma con un estudio, con una rectosigmoidoscopía, colonoscopía, en todo caso, donde se toma la biopsia y se manda al patólogo y se realiza la histopatología, y ahí se nos confirma, ¿no?, la estirpe de la masa. Entonces el sangrado es lo más frecuente. Sí, el sangrado. Lo más temprano. Y lo más temprano, y aparte... ¿Dolor? No, la enfermedad hemorroidal no duele. No hay dolor, y eso también es un concepto. Muchos pacientes vienen, estoy sangrando, tengo dolor, y ese es un diagnóstico diferencial muy importante, que es la fisura anal. La fisura anal sangra y duele. La enfermedad hemorroidal no duele, a no ser que esté complicada. Es decir, en su etapa de trombosis, en su etapa de fluxión, que son las etapas de complicación. Nosotros tenemos 4 grados de enfermedad hemorroidal. O sea, la enfermedad hemorroidal se caracteriza, se clasifica en realidad por su localización y por grados, ¿no? La localización puede ser interna o externa o mixta. Eso depende de qué plexo hemorroidal esté comprometido, si el plexo hemorroidal interno o el externo. ¿Pero es más frecuente el interno? En realidad vemos mucha patología mixta, ¿ya? Entonces,
prácticamente lo que más vemos es la enfermedad hemorroidal mixta, pero cuando hacemos un estudio en el mismo consultorio, que es la anoscopía, que es la introducción de un pequeño aparatito que se llama anoscopio, que nos permite visualizar los primeros centímetros anales y rectales, ahí podemos ver qué tipo de enfermedad hemorroidal tiene, ¿no? Los 4 grados, el grado 1, que prácticamente todos tenemos, que son aquellos paquetitos hemorroidales que prolapsan hacia el canal anal, pero que no los vemos. O sea, defecamos, no los vemos, vivimos tranquilamente y no los vemos, están ahí. El grado 2 es aquel grado de enfermedad hemorroidal que cuando se defeca prolapsa a través del canal anal, es decir, se salen afuera del ano, pero el paciente ni lo nota porque inmediatamente se introducen de manera automática, por así decirlo, solitas se introducen espontáneamente. El grado 3 es aquel que prolapsa por fuera del canal anal, pero el paciente lo tiene que reducir manualmente. Y el grado 4 es aquel que no se reduce, que es la que denominamos fluxión hemorroidal, que ya duele. Queda fuera, duele, puede haber pérdida de la, o sea, isquemia, ¿no? Isquemia de la mucosa, así que ese es podemos decir, una emergencia coloproctológica, la fluxión hemorroidal, ese es el que duele. ¿Y esa emergencia es de tratamiento quirúrgico? No, en realidad esta especialidad lo maravilloso que tiene es que es muy conservadora. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos que operar a un paciente, porque operar la región rectoanal no es tan simple, y aparte por el tema de las complicaciones, ¿no? Las complicaciones de estenosis, las complicaciones de la incontinencia. Entonces hay que valorar y evaluar muy bien cuáles son aquellos pacientes que tienen característica quirúrgica. Cuando nosotros tenemos fluxión, lo que hacemos es una reducción. Intentamos reducirla, la fluxión, es decir, que la hemorroide vuelva a su estado normal. Porque recordemos que estos paquetes que están afuera han perdido totalmente el tejido conectivo que los sostiene. O sea, eso es una destrucción total de las almohadillas que sostienen estos cojinetes hemorroidales y se han prolapsado. Al salir, evidentemente han sufrido isquemia, necrosis y una inflamación muy importante, entonces hay mucho dolor. Y lo que hacemos es dilatación manual del ano y las introducimos nuevamente. Obviamente hay un poco de molestia al hacer la maniobra, pero el paciente inmediatamente siente alivio, ¿no? Porque o sea, las hemorroides han sido diseñadas para estar dentro del canal anal. Entonces, nosotros al reducirlas ya tenemos prácticamente el 50% del tratamiento realizado. Y hacemos también tratamiento apoyo, ¿no? Obviamente hidratación del paciente, analgésico, antiinflamatorio, hay que evaluar antibiótico-terapia si lo requiere. Entonces, no es la mejor opción operar un paciente con enfermedad hemorroidal grado 4, porque en este grado de tal inflamación el sangrado es importante, ¿no? Entonces no es lo mejor. Nosotros esperamos que desinflame y vemos en qué condición quedan esos paquetes hemorroidales. Algunos pacientes no son candidatos a cirugía y otros sí, dependiendo de cómo se realice la evaluación posterior a la inflamación. Pero debe haber indicaciones absolutas de cirugía. Sí, ¿cuándo operamos un paciente con enfermedad hemorroidal? Cuando no responde al tratamiento médico. ¿Durante qué tiempo? En realidad son 6 semanas, 4 a 6 semanas, se les da chance, ¿no? Porque tratamos lo que es la patología aguda. La patología crónica, esta enfermedad es bien noble, ¿por qué? Porque generalmente responde al tratamiento. Si el paciente cumple con las medidas higiénico-dietéticas, si se le hace apoyo de supositorios, de pomadas, es generalmente muy noble, responde. No es que vamos por la vida operando hemorroides, por lo menos yo no, trato de ser conservadora, porque primero hay que ponerse en el lugar del paciente, ¿no? Y creo que el mejor cirujano es aquel que trata de no operar al paciente, o sea, la mejor cirugía es la que no se hace. Yo trato de ser conservadora en ese aspecto, porque una cirugía en la región anal a lo largo de los años puede tener complicaciones, ¿no? La estenosis, la incontinencia, entonces hay que tener cuidado. ¿Y qué hacemos cuando pasa eso? O sea, bueno, vienen pacientes a veces a la consulta, doctora, me han operado hace 20 años de hemorroides, enfermedad hemorroidal, pero no puedo defecar, te dice el paciente. Hacemos la revisión y evidentemente hay estenosis, ¿no? El ano se estrecha, se cierra. Entonces, esos pacientes, si no responden a las dilataciones anales, lamentablemente son candidatos a hacer, plastías, ¿no? Hay que operar para anchar, de alguna manera decirlo, el componente quirúrgico que se ha estrechado, ¿no?
Por eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros para operar hemorroides tenemos más de 15 técnicas, ¿no? Se describen un montón de técnicas, algunas son más nobles que otras, algunas son con mucha evidencia, muy avaladas por la literatura, y otras que son nuevas y que no tienen quizá tanta evidencia, pero la gente viene y nos dice, no, doctora, opera láser, así como lo último de la moda, pero en realidad no hay aval científico que haya estudiado esto y que nos diga que esas técnicas son las mejores, ¿no? Pero lo que nos pasa en cirugía, en todas las especialidades, claro, si hay 15, 20 técnicas para solucionar un problema, es que ninguna sirve, porque si una serviría no estaríamos... Absolutamente. Si una fuera la mejor, solo hubiera esa y no habría más. Pero cada vez salen nuevas técnicas, crioterapia, bueno, el láser, que son técnicas modernas, pero que no tienen los estudios suficientes. En el hospital donde yo me formé, que es la Caja Nacional, el Hospital Obrero, tenemos todos los aparatos habidos y por haber para realizar cualquier tipo de hemorroidectomía, y con seguridad, ¿no? Por ejemplo, la técnica del ligasur, tenemos también lo que es el bisturí armónico, tenemos la ligadura en banda. O sea, los tratamientos en realidad se dividen, ¿no? Nosotros tenemos los tratamientos médicos, los tratamientos alternativos y los tratamientos quirúrgicos. Los tratamientos médicos, obviamente mis favoritos, porque son los no invasivos, y que con estos cambios de hábito el paciente puede tener muchísimo beneficio, ¿no? Una respuesta bastante alta. Esto involucra consumir fibra, el salvado de trigo. Ahí viene el chivo. El salvado de trigo que viene en cajita, lo compran en el supermercado, señora, y tiene que consumir 40 gramos de salvado de trigo al día. O sea, con eso usted tiene el aporte de fibra para que su excremento, su materia fecal, sea de consistencia adecuada. Entonces, para empezar, nosotros tenemos que tener una dieta rica en fibra. ¿Ya? Eso lo manejas ya, pero tú... Sí, claro, absolutamente. Y hay que convencerlo al paciente de que tiene que tener una dieta sana, porque si no, con los años esos paquetes hemorroidales que están en estadio 2 o 3 van a ir a la fluxión o van a ir a la complicación hemorroidal. Entonces, desde ya, cuando diagnosticamos patología hemorroidal, hacemos que el paciente tome conciencia de que tiene que tener cambio en su hábito alimenticio. Mucha fruta, verdura, agua, por supuesto. Tiene que dejar o disminuir en gran medida los condimentos, los picantes. Hay que utilizar ropa de algodón, nada muy apretado, no utilizar lycra en la región genital ni anal. El aseo frecuente es sumamente importante. También hacemos apoyo con lo que son las pomadas, los supositorios, eso también nos ayuda bastante. ¿Siempre se usa? En realidad cuando está el paciente con sangrado, ¿no? Si nosotros vemos un paquete hemorroidal que sangra, por ejemplo a la anoscopía un grado 2 a 3, entonces hacemos el tratamiento médico y esperamos que mejore. Si ese paciente no mejora, viene a su control a los 15, 20 días y dice, doctora, estoy haciendo todo lo que usted me dice, pero continúo con sangrado, valoramos si hacemos un refuerzo del tratamiento o si podemos hacer algo, un tratamiento alternativo, que obviamente no es medicina alternativa, pero se describe como tratamiento alternativo, que es hacer una ligadura en banda. A veces un grado 2 de enfermedad hemorroidal lo podemos ligar en el mismo consultorio y se acabó el problema. Entonces eso es bastante accesible y aquí en La Paz, bueno, tenemos el instrumental para hacerlo, ¿no? Es colocarle al paquete hemorroidal una ligadura, una banda elástica, y obviamente esa banda elástica lo que hace es estrangular la irrigación de este paquete hemorroidal, y lo que se espera es que se necrose y se caiga. Y esa es la solución a ese paquete enfermo, ¿no? O sea, se hace en consultorio, sí. Se va a su casa. Se va a su casa, es totalmente ambulatorio, no duele porque está por encima de lo que es la línea dentada, o sea que no hay dolor a ese nivel, no hay dolor para nada. Por eso hay que tener mucho cuidado con este procedimiento, no hay que ligar cualquier paquete que veamos porque tiene que ser interno. Yo no le voy a ligar un externo porque tiene otro componente de inervación y obviamente va a doler, se va a necrosar la piel. Ok, vamos a pasar a las consultas de los amigos que nos escriben. Eso siempre son buenas noticias. Pasamos a las consultas. La pregunta nos dice: buenas tardes, mi nombre es Valeria Carolina. Muchas gracias por la información, doctores. ¿Cuánto es el tiempo máximo que una persona puede estar sentada en el inodoro? ¿Afecta mucho si se sobrepasa de tiempo o es un factor predisponente para esta enfermedad?
¿Qué le respondemos a nuestra amiga? Bueno, Valeria, qué pregunta tan interesante, tan importante, porque muchos pacientes van al baño a leer, a whatsappear. No, o sea, el acto defecatorio tiene que ser el acto defecatorio. Tú vas al baño, defecas y se acabó. O sea, no te tienes que sentar en el inodoro en el trono a escribir tu novela. No, tiene que ser 5 minutos máximo. O sea, profesionalmente uno tiene que ir al baño. Sí, entonces es un factor predisponente para... Es un factor desencadenante. ¿Por qué? Porque la congestión pélvica que uno genera con un pujo innecesario es grande. O sea, si yo estoy sentado pujando, hago que estos paquetes hemorroidales que ya están enfermos prolapsen mucho más. Entonces, para nada estar más de 5 minutos sentados en el inodoro. O sea, uno tiene que ir al baño cuando tiene realmente la urgencia de ir al baño. No hay que sentarse y pujar, esperar que pase, ¿no? Pasamos a la siguiente consulta, por favor. Nos dice, mi mamá tiene sangrado constante y le arde la boca. ¿Qué se le puede tratar? Por favor, tiene 63 años. Ya, bueno, obviamente la edad, 63 años y con sangrado rectoanal, hay que hacer la consulta y hacer la revisión física, ¿no? Hay que ver si tiene antecedentes la señora, algún antecedente familiar de neoplasias, ¿no? De cáncer colorectal, eso es importante. Cuando viene el paciente a la consulta le preguntamos al paciente. El ardor de la boca, bueno, no está relacionado con la parte de la enfermedad hemorroidal, eso puede deberse a otras patologías, ¿no? Generalmente patología gástrica. Pero le aconsejo que consulte a su médico familiar, a su médico de cabecera, que seguramente le va a derivar al especialista, ¿no? ¿Y los médicos generales que tú conoces están capacitados para hacer un tracto rectal y reconocer una...? En realidad se supone que si el médico familiar o general ve un sangrado rectoanal, hace la valoración inicial, pero lo correcto, siempre hay que derivar a la especialidad. Okay. Nunca hay que subestimar un sangrado rectoanal, nunca, nunca. Okay. Pasamos a la siguiente consulta. Nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Luis Bautista y mi pregunta va si el estar sentado mucho tiempo puede ser una causa de enfermedad hemorroidal y si no es sin dolor, ¿a cada cuánto debo ir a un coloproctólogo? Interesante. Todas las especialidades debería ir 2 veces al año a mi especialidad. Como el dentista. Sí, como el dentista. 6 meses que tienes que revisar. Bueno, sí, igual lo que veníamos comentando, el estar sentado mucho tiempo es un factor desencadenante que coadyuva a que la patología empeore. Pero de por sí, aquí la dieta. Se ha demostrado científicamente que la mala dieta es la causante de esta enfermedad, ¿no? De por sí. Entonces hay que cuidarse mucho con la dieta, consumir mucha fibra, fruta, verdura y agua. No gaseosas, no otro tipo de bebidas carbonatadas, tiene que ser agua, porque nuestro colon fabrica heces con agua y con fibra. Esa es la clave de una materia fecal normal. ¿Y los plexos venosos en esta zona actúan igual que en los miembros inferiores? Hacemos hacer ejercicio, les decimos actividad física, deportes y demás para tener un retorno venoso más saludable. ¿Pasa eso con...? Sí, en realidad está muy relacionado. Los 2 plexos venosos que tenemos, el hemorroidal interno y el hemorroidal externo, que drenan a lo que es el sistema porta y el sistema cava, sí tienen relación con lo que es el retorno venoso. Por eso las mujeres embarazadas tienen más patología o enfermedad hemorroidal. ¿Por qué? Porque su retorno venoso está disminuido. ¿Por qué? Porque el producto genera la presión, ¿no? Pélvica. Entonces, absolutamente pasa lo mismo en los pacientes, en las pacientes embarazadas, ¿no? ¿Y el tratamiento es también así más light? O sea, ¿no? En la embarazada, como hay mucha carga hormonal, o sea, el aumento de los progestágenos, los estrógenos, incluso los corticoides aumentan en la embarazada, la tiroxina. Entonces, todo eso hace que esté predispuesta a la enfermedad. Incluso a veces viene una paciente embarazada, una gesta muy avanzada, y vemos que está hasta fluxionada, ¿no? El otro día viene una paciente y me cuenta, doctora, le cuento que a mis 20 años estaba embarazada y se ha fluxionado y la han operado, embarazada. Y dice que, bueno, fue tremendo. O sea, a mí primero que la fluxión hemorroidal me gusta mucho tratarla médicamente porque responde muy bien. O sea que no se me ocurriría en la mayoría de los casos operar y obviamente mucho menos si la paciente está embarazada, ¿no? O sea, me pareció una locura. Pero bueno, más bien fue bien. Pero evidentemente ya vino y, bueno, con datos de estenosis anal, ¿no? O sea que... ya sí, ya hay que hacer dilataciones
y valorar, ¿no? Si no hay que hacer una esfinterotomía, alguna plastía, hay que ver. Pero eso es mucho más difícil. Pero que no, pues. sí, aparte es una paciente joven, operada hace 10 años, entonces no es tan simple, ¿no? Uno dice, tienes hemorroides, sangras, no. O sea, tiene sus... Porque sí conocemos amigos, inclusive colegas que ha comenzado con una cirugía de esto y después están buscando 2, 3 cirugías para reconstruir y eso es un sufrimiento para cualquier persona. No, es terrible, doctor. Los casos que vemos no es simple. Hay pacientes que realmente tienen el recto cerrado por cirugías de años previos, ¿no? Por eso la valoración del paciente que va a ir a cirugía tiene que ser muy precisa, tiene que ser la indicación al 100%, no operar por operar. Y nunca operar de hemorroides a un paciente que yo no le he descartado si tiene cáncer colorectal. Muchas veces vienen los pacientitos y me dicen, doctora, me han operado hace 6 meses de hemorroides. Ya, ok, pero sigo sangrando. Bueno, le hacemos la revisión, evidentemente no vemos algo que nos llame mucho la atención en la anoscopía, les pedimos la colonoscopía y en la colonoscopía un cáncer de colon. Entonces, obviamente... Que ya tenía seguro. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, nunca dar por sentado que lo que sangra es la hemorroides. O sea, yo a partir de ahora la literatura menciona que a partir de los 40, 45 años, todo paciente que tiene antecedente familiar de cáncer colorectal tiene que ser sometido a una colonoscopía, ¿no? Y si es negativa, se va haciendo de acuerdo a 2, 3 años, hasta 5 años, ¿no? Que es el paciente que no tiene antecedente genético. Pasamos a la siguiente consulta, queridos amigos. Doctora, buenas noches. Mi nieto tiene 8 meses, es muy estreñido porque toma fórmula. ¿Puedo darle salvado de avena y cuánto? Bueno, 8 meses, muy bebecito, ¿no? Es pediátrico. Evidentemente la especialidad correspondiente es el pediatra para dar mejor información, pero los niños se estreñen porque generalmente la mamá le está dando leche materna, no de mala calidad, pero es una mamá que quizá no está consumiendo mucha fibra. Entonces, yo le orientaría a la mamá a que coma más fruta, verdura, fibra y más agua, para que la leche materna le pase al bebecito y no se estreña, ¿no? También se les pueden dar juguitos de ciruela, ya tienen 8 meses, ¿no? Entonces se le puede dar su juguito al niño. Y el salvado de avena no tiene la misma acción que el salvado de trigo, porque el salvado de trigo es la cáscara. Entonces, ahí está fibra pura, que en realidad puede consumirse a cualquier edad, el salvado de trigo. Pero la recomendación es que si realmente el niño sigue muy estreñido, a pesar de las medidas generales, obviamente tiene que consultar al pediatra, ¿no? Pasamos a la siguiente duda. Estamos felices que nos escriban. Buenas tardes. Quisiera hacer una consulta. Parece que tengo hemorroides o fisura, ya que sangro y me duele cada que defeco. Y me revisé y parece que está desgarrado. Tengo 34 años. Hace 2 años tuve un parto muy difícil y en febrero de este año tuve una cesárea. Muchas gracias, doctora, por la información. Ya. Sí, evidentemente acá vemos una paciente que sangra y con dolor. Y ella misma ya describe como si tuviera un desgarro. Entonces, muchas veces el paciente ya sabe lo que tiene, ¿no? Viene y me dice, creo que tiene una herida, parece que me he roto el ano al defecar. Evidentemente, si eso siente, lo más probable es que tenga una fisura anal. Eso es otra patología en que no tiene nada que ver con la enfermedad hemorroidal. Pero danos un pantallacito. No, sí, claro, no voy a ser egoísta con la información. ¿Cómo se trata de esa fisura? La fisura anal está muy relacionada, todo lo que es rectoanal está relacionado con la dieta. O sea, si nosotros comemos sano, la gran mayoría de las enfermedades anorrectales van a mejorar. Van a ser bastante nobles en la respuesta a este tratamiento. La fisura anal, como se define, es una herida en la mucosa anorrectal, en la piel del canal anal, que se produce porque hay una hipertonía del esfínter. O sea, hay un tono incrementado del esfínter anal por varias causas, ¿no? ¿Y esto qué hace? Que como está tan cerrado, al pasar la materia fecal, que si no es de buena calidad, cada vez va lastimando, va lacerando, o sea, va desgarrando ese canal anal y la piel, sobre todo en lo que es
los radiales 6 y 12, ¿no? Nosotros al ano lo consideramos como un reloj. Y para orientarnos en la ubicación de las lesiones, decimos, por ejemplo, este paquete hemorroidal está en radio 3 o esta fisura está en radio 6, entonces así lo identificamos. Entonces, si esta señora siente que evidentemente al defecar hay dolor, como una herida, hay mucha dificultad defecatoria y hay sangrado, sobre todo con dolor, lo más probable es que sea una fisura, porque la enfermedad hemorroidal no duele, a no ser que esté complicada. Ok, pasamos a la siguiente duda. Vamos a tratar de que entren todas las consultas. Buenas tardes, doctores. Un saludo al programa. Mi nombre es Rachel y mi pregunta es, ¿existe una relación entre gastritis y las hemorroides? No, obviamente que no. No hay ninguna fisiopatología que a mí me relacione un problema en la mucosa gástrica con la mucosa no rectal. Pero volvemos al tema de la dieta, ¿no? La patología gástrica también responde obviamente a la medicación y a la buena dieta. Y lo mismo pasa con la patología hemorroidal. Responde a la dieta y a la medicación. ¿Y el tratamiento tópico es por vía rectal? Claro. El supositorio, las pomadas. Sí. Utilizamos algún tipo de pomadas que tienen, bueno, sus corticoides, su analgésico, ¿no? Hay muchísima variedad en el mercado, muchísimas marcas, algunas ya vienen con mentoladas, ¿no? Con amamelis y un montón de cosas, que obviamente ¿Y son ayudan. mejores o no? Porque En realidad, si el paciente no mejora la dieta, si no mejora la calidad de la materia fecal, no va a mejorar la enfermedad. Ya. No, esa es la clave, porque, a ver, los paquetitos hemorroidales están sostenidos como en una camita, durmiendo. Esas camitas son el tejido conectivo, o sea, están apoyados. Entonces, si nosotros hacemos pasar por ahí materia fecal dura, cada vez lo está empujando, lo está prolapsando. Entonces, eso es lo que hace que el paquete se enferme. La mala dieta, porque ¿qué cosa pasa por el ano recto? Las heces. Entonces, si nosotros tenemos heces de característica y consistencia adecuada, vamos a mejorar muchísimo la enfermedad. Ok, pasamos a la siguiente consulta. Buenas noches, tengo una pregunta para la doctora. ¿El manejar bicicleta por muchas horas puede empeorar las hemorroides? Se supone que ya está diagnosticado que tiene... Claro, si ya está diagnosticado, bueno, todo en exceso es malo, ¿no? Muchas horas, ¿cuánto será? 8 horas, 10 horas, pero por ejemplo... Pero la estructura de la bicicleta deportiva es otra... Claro, hay algunas que son incluso hasta como más mullidas, ¿no? O como un asiento más, o sea, ergonómico, ¿no? Por de alguna manera decirlo. Pero en realidad todo lo que sea aumento de la congestión pélvica empeora el cuadro hemorroidal. O sea que en realidad tampoco es que vas a andar en bicicleta y tus hemorroides van a empeorar, no. Pero sí es un factor que coadyuva, ¿no? Ya. Así que nada es bueno. La caminata en estos pacientes está indicada. Ok, pasamos a la siguiente consulta. Nuevamente agradecerles que nos escriban. Buenas noches, tengo hemorroides con diarrea y se me inflama y siento que me sale del ano como colita y me dijeron que debo tomar sábila y meter esa colita con mi dedo, lo que decías, la reducción de los paquetes y demás. Obviamente, ¿no? La señora menciona que bueno, tiene algo que se le prolapsa del recto. Esto lo más probable es que sea una enfermedad hemorroidal grado 3 porque ella misma las introduce, las reduce. La sábila no tiene ninguna indicación para la enfermedad hemorroidal. Sí es sano, es natural, pero no es que le va a servir para la patología hemorroidal. La fibra es lo que sirve. O sea, salvado de trigo, fruta, verdura y agua. Les repito. Eso es lo que ¿Y tiene por que vía consumir. tópica tampoco? ¿O sí? Lo que pasa es que si ya está con un grado 3 y ella misma lo tiene que reducir, entonces ya no es suficiente. Ya estamos hablando de un grado que probablemente requiera la revisión médica y quizá tenga un componente quirúrgico, ¿no? Hay que ver. Pues los grados que se operan son el 3 y el 4. Con el 3 la peleamos, o sea, tratamos de cambiarle mucho el hábito al paciente, pero hay personas que ya no pueden vivir así, ¿no? Con la protrusión del paquete hemorroidal. Entonces, cada vez que defeca tiene que introducirse las hemorroides. No. Entonces, ¿Y la ropa puede lastimar esa zona? Sí, claro. Por eso se le recomienda no usar ropa apretada, tiene que usar ropa de algodón, no utilizar papel higiénico porque al rasparse lastima. Y recordemos que esas hemorroides internas que prolapsan son mucosas, ¿no? Claro. Entonces, va a sangrar más. Entonces hay que valorar a esa pacientita para ver cuál es el tratamiento indicado, ¿no? Pasamos a la siguiente consulta. Disculpe, ¿realizan la cirugía de fístula anal con láser CO2? Y
Los pacientes escuchan algo láser, piensan que es lo último de lo último y ya te empiezan a preguntar. Nos pasa en amígdalas, por ejemplo, alguna temporada hubo algún colega que puso cirugía láser de amígdalas y obviamente es un poquito difícil explicar a los pacientes que eso es pura publicidad. Pero a ver, ¿cuál es la opinión tuya? No, absolutamente. Cirugía láser. Quiero esa cirugía, doctora, opérame con láser. No. O sea, es más lo que usted menciona, es más la publicidad que lo que realmente sirve, ¿no? El láser CO2, como el láser diodo en realidad, está muy en boga para la parte que es plástica, estética, ¿no? Tienen muchos beneficios por ese lado, pero en realidad, como mencionábamos, en este caso preguntan por fístula. La fístula es otra patología, ¿no? Es la comunicación de dos epitelios en la región anal, generalmente por un absceso previo. Entonces hay que valorar el tipo de fístula y proponer una cirugía que sea absolutamente correctiva. Para eso tenemos las técnicas más clásicas, la fistulotomía, la fistulectomía, también tenemos la técnica BAFT, que es un equipo que últimamente se ha incorporado al Hospital Obrero, entonces ya se está haciendo lo que es la cirugía videoendoscópica, que sí tiene apoyo bibliográfico y está avalado científicamente, pero de ninguna manera yo recomendaría ninguna técnica láser para la región anorrectal. Pero es cirugía, eso sí. ¿Es quirúrgico el tratamiento de unas fístulas? Sí, absolutamente, es quirúrgico. Ningún medicamento, lamentablemente, le va a corregir una fístula. No, es quirúrgico. Alguna posibilidad de que la fístula se inactive y se mantenga inactiva por mucho tiempo, sí hemos visto pacientes que han mantenido fístulas inactivas, ¿no? Se han cerrado. Son muy bajo porcentaje, pero puede pasar. Por eso hay que valorar, en este caso, qué tipo de fístula tiene, cuánto ha sido el tiempo de evolución y ver si es una fístula que puede ser sometida al seguimiento médico o si lamentablemente hay que operarle. Pasamos a la siguiente consulta. Buenas noches, doctora. Antes era estreñida, por eso tengo como un globito en el ano y me sangra. ¿Qué se puede hacer? Ahora ya no estoy estreñida, ya no soy estreñida porque tomo mucho líquido. Ya, muchas veces estos pacientes tienen lo que se llama el plicoma anal, ¿no? Ese plicoma es una cicatriz permanente que se genera cuando la defecación no es de buena calidad, o sea, es la respuesta a la fisura anal, o sea, es uno de los componentes de la fisura, el plicoma, y queda como una piel colgante, ¿no? Como una bolita. Algunos pacientes vienen y dicen, tengo una pelotita que no se me pierde. Lo más probable es que sea un plicoma anal por las deposiciones tan, con constipación que ha tenido esta paciente, y lo más probable es que no se pierda, ¿no? Los plicomas no se pierden. Pasamos a la siguiente consulta. Vamos a tratar de que entren la mayoría de las preguntas. Buenas tardes, yo nunca fui estreñida, pero tengo hemorroides. ¿Cuál será la razón? Bueno, lo que hablábamos, ¿no? El estreñimiento, si bien es la primera causa, no es la única. Hay muchos otros factores que pueden desencadenar la enfermedad hemorroidal. Pueden ser, por ejemplo, no sé, si tienes diabetes, si eres hipotiroidea. Si ¿Lo investigas tú o mandas a una interconsulta a medicina interna? No, yo generalmente investigo todo, ¿no? No, bien, bien. Soy el FBI. Bien, pasamos a la siguiente consulta. Buenas noches, ¿puede explicar la buena dieta para mejorar las heces? ¡Wow! Eso es un mundo. Imaginen que hay una profesión. Claro, no. Los nutricionistas obviamente nos pueden dar cátedra sobre esto, pero cuando el paciente viene a la consulta se tiene que ir con las nociones muy claras. Agua. Por lo menos agua. Por lo menos 1 litro, 1,5 litros de agua al día. Su salvado de trigo, religiosamente lo tiene que consumir. O sea, si no consume salvado de trigo, no vuelva a señora, no la quiero ver. Sí, todos los días. Todos los días, 4 cucharas en la mañana y 4 cucharas en la noche, con su juguito, su yogur, con su agua, pero tiene que consumir salvado de trigo. Le va a cambiar la vida, porque aparte está demostrado que sirve para mantener saludable el peso, disminuye el riesgo cardiovascular. O sea, el salvado de trigo, amo el salvado de trigo. Qué bien. Pasamos a la siguiente consulta, todos anotando y listos para comprar ahorita salvado de trigo. Buenas noches, doctora. Soy Rosario. Tengo problemas de hemorroides. Me hicieron la ligadura, pero no duró mucho la mejoría. Ahora tengo mucho ardor y más siento cuando estoy acostada. ¿Por qué será esto? ¿Son complicaciones de la cirugía, de estos procedimientos? Bueno, en realidad la ligadura con banda elástica tiene indicación muy precisa, es el grado 2 de enfermedad hemorroidal, se realiza bajo visión directa, o sea, nosotros tomamos el paquetito hemorroidal enfermo y soltamos la ligadura con el dispositivo que tenemos, o sea, con el ligador, y vemos efectivamente si la ligadura fue efectiva. Son ligaduras muy pequeñas, entonces es raro que no haya sido efectivo. Lo más probable es que esta paciente tenga más de un paquete hemorroidal enfermo, entonces las molestias pueden ser por el resto de paquetes. Sin embargo, el ardor es medio raro.
Cuando hay ardor hay que valorar la parte de la piel, la perianal, ¿no? Por ahí es una dermatitis, pero yo le recomiendo que haga una reconsulta con el profesional que le hizo la ligadura, ¿no? Para resolver ese tema. Que siempre es la persona más idónea para saber lo que ha hecho, ¿no? Sí, por supuesto. Pasamos a la siguiente consulta. Buenas noches, las hemorroides tienen cura. Yo sangro por el ano cada 6 meses con diarrea y siento que tengo algo colgado en el bajo vientre. Hay gente que se frustra porque tiene tanto la enfermedad, ha recurrido a tratamientos, ha perdido, qué sé yo, contacto con los médicos que le han hecho tratamiento y puedes llegar a pensar, y entonces esto nunca va a tener solución. Claro, es que en realidad hay que partir de la base. O sea, si yo no mejoro mi hábito alimenticio, mi hábito de vida, una vida saludable, ejercicio, disminuir de peso si tengo obesidad, obviamente nunca voy a mejorar. ¿El estrés es factor? No, no tiene relación. Nada que ver. No, no, nada que ver. Con la patología hemorroidal de manera directa, no. Ok. Tenemos una última pregunta. Alcanzamos. Buenas noches, doctora. Pasé por una cirugía menor por hemorroides, vena trombosada. Mi pregunta es, en cuestión de estética, mi zona anal presenta vellos en la región. ¿Esto es otro factor para empeorar o generar hemorroides? Y si una depilación láser puede coadyuvar a mi tratamiento. ¿Qué le podemos decir? Ya cuando nos habla que ha tenido la vena trombosada, o sea, él ha tenido una enfermedad hemorroidal con trombosis, ¿no? Se ha trombosado. Lo que en ese momento se evalúa es si se puede realizar la trombectomía, es decir, hacemos un pequeño cortecito, se saca el coágulo y se deja que ese paquete cicatrice. Generalmente esto es externo, ¿no? Okay. Y generalmente van muy bien. Algunos coloproctólogos, bueno, tienen la tendencia de hacer la cirugía, ¿no? Con el paquete hemorroidal trombosado. En realidad tampoco se contraindica, pero bueno, a mí me gusta más ser conservadora, ¿no? Drenarle el coágulo y a veces espontáneamente remisiona y queda perfecto. ¿Y la cicatriz puede degenerar zonas de otro tipo de piel? En general el ano es un lugar que tiende a cicatrizar bastante. Entonces se forman esos denominados plicomas, o sea, el ano es como que queda con pliegues, unas pieles que cuelgan, que eso es sí un problema más estético que otra cosa. Pero si en general son muy pequeñas, obviamente no vamos a decir al paciente te voy a operar, o sea, no tiene sentido. Pedirles 1000 disculpas a los amigos que nos han escrito, no hemos alcanzado a leer todo, hemos hecho lo más rápido que hemos podido. Lucía, agradecerte infinitamente la manera en que expones, porque puede ser un tema que puede ser un poquito más difícil de abordar, pero lo has hecho con mucha naturalidad. ¿Dónde te encuentran las personas? Bueno, me pueden buscar en mis redes sociales, yo estoy como doctora Lucía Blanco Autilio, cirugía colorectal, coloproctología, y ahí se pueden comunicar conmigo. Cualquier duda, consulta que tengan, me pueden escribir. ¿Tienes consultorio? Sí, claro. Bueno, que se comuniquen al 680-89-889 y ahí les paso la dire, todo. Ojalá te podamos volver a tener. Hay varios temas que nos has dejado así prendidos. Sí, y hay la gente muchísima enfermedad está interesante. Muy interesada nuevamente en escucharte. Queridos amigos, despedirme y esperarlos ver pronto. Y muchas gracias por su confianza. Hasta pronto.